Bienvenidos al segundo videotutorial de cómo empezar a programar en Java. En este tutorial ya podemos empezar a entrar en materia y aprenderemos cuáles son los conceptos básicos del lenguaje Java. Así que no nos entretengamos más y vamos a empezar. En primer lugar debemos empezar por explicar los tipos de datos primitivos con los que trabajaremos en Java. ¿Qué es esto de los datos primitivos? Bien, imaginaos que queremos transportar un poco de agua de un lugar a otro. Para ello lo más lógico sería usar un recipiente que almacene el agua, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre en este caso. Para poder usar un número, un carácter, etc., necesitamos un recipiente y las variables que nosotros declaremos son ese recipiente. Si queremos almacenar un número entero, le indicaremos que es ese dato el que queremos guardar, utilizando por ejemplo el dato primitivo int. Ahora entenderéis mejor cómo consiste cuando lo apliquemos en la práctica. A la hora de programar en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, se deben usar muchísimo los operadores aritméticos. Y en Java los operadores aritméticos que debemos usar son los que se muestran en pantalla. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos trasladar a Java la siguiente expresión? 3 más 4x partido 5 menos 10 por y menos 5 por a más b más c partido x más 9 por 4 partido x más 9 más x partido y. ¿Cómo lo trasladaríamos? Pues justo como aparece abajo. Es importante, sobre todo en Java, el uso de paréntesis, porque si no usamos paréntesis, probablemente Java cogerá y hará las operaciones como él crea conveniente, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante remarcar el tema de los paréntesis, porque si no, no nos saldrá la operación correcta, ¿de acuerdo? Si le añadimos los paréntesis, Java entonces entenderá que esos datos que estén metidos entre paréntesis tendrán prioridad por encima del resto, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el uso de paréntesis. Bien, pues volvemos con los datos primitivos, los tipos de datos primitivos. Al principio comenté los tipos de datos primitivos que nos encontrábamos, que había pues desde tipos numéricos, caracteres, booleanos, etcétera, ¿verdad? Pues faltaba por comentar el de cadena de caracteres, en el que quería profundizar un poquito más. En el primer video tutorial creamos un programilla que se llamaba Hola Mundo, en el que mostrábamos un mensaje por pantalla que era precisamente un Hola Mundo. Pues bien, ese mensaje por pantalla efectivamente es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Un conjunto de caracteres que en ese momento pues queríamos mostrar por pantalla. Para poder mostrar pues cadena de caracteres en pantalla utilizamos el tipo de dato primitivo que se llama string, ¿de acuerdo? Como se puede ver en el ejemplo que he puesto aquí en pantalla, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos mostrar la cadena, esto es una cadena, hay que tener en cuenta que nosotros lo estamos metiendo entre comillas. Pero para poder usar un string, normalmente tenemos que ponerlo siempre entre comillas. Es decir, cuando nosotros nos declaremos, y esto lo veremos ahora en la práctica, cuando declaremos un string, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una variable con un nombre y al lado podemos un igual en el que inicializaremos esa variable, ¿de acuerdo? Y para inicializar una variable de tipo string tenemos que meter entre comillas el mensaje que nosotros vamos a almacenar o luego incluso podremos mostrar por pantalla. En este caso el mensaje, por ejemplo, sería esto es una cadena, pero añadiéndole también las comillas. Bien, pues para poder añadirle las comillas, como aparece en esta pequeña tabla en la que pone secuencia de escape, tenemos distintas secuencias de escape. Imaginad que en una cadena de caracteres queréis añadir, por ejemplo, un espacio o queréis hacer un salto de línea, etcétera. Pues todas las secuencias de escape que aparecen aquí en la tabla representan o hacen dentro de esa cadena de caracteres eso. Por ejemplo, un pequeño salto de línea que sería la barra n, es barra invertida, ¿de acuerdo? Y para poner las comillas, por ejemplo, pues tendríamos que poner la barra invertida de nuevo y las comillas, ¿de acuerdo? De esa manera, si lo ponemos tal y como aparece abajo, system.out.println, abrimos los paréntesis y ponemos comilla, barra invertida, comilla, esto es una cadena, barra invertida, comillas, comillas, no aparecerá el mensaje en pantalla, esto es una cadena, entre comillas. O si quisiéramos un salto de línea, por ejemplo, para escribir otro mensaje debajo, pues le pondríamos barra invertida n. Al principio del vídeo hemos estado comentando los tipos de datos primitivos que podíamos encontrarnos en Java. Uno de esos datos primitivos era el de tipo booleano, que simplemente representa algo que puede ser o bien verdadero, true, o bien falso, false.
A la hora de trabajar con los tipos booleanos tenemos distintos operadores relacionales y distintos operadores lógicos, como los que aparecen en la tabla y que sería conveniente que memorizarais porque luego más adelante, conforme vayamos haciendo ejercicios y programillas, los vais a necesitar muchísimo. Pero ¿qué uso, por ejemplo, le podemos dar a un dato de tipo booleano? Imaginaos que nosotros queremos crear un programa en el que queremos comparar dos números, ¿de acuerdo? Comparar dos números para ver si son iguales o no lo son, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es el diseño del programa, nosotros lo que intentaríamos sería comparar los dos números, comprobar si efectivamente son iguales y entonces tendría que devolvernos el programa si efectivamente es verdad que son iguales o es mentira y no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un tipo de dato booleano sería ideal para este tipo de programa porque de esa manera nos podría devolver el programa si efectivamente son iguales. Entonces nos devolvería un true y si efectivamente no son iguales, entonces nos devolvería un false. Una vez explicados estos conceptos, ya podemos empezar a desarrollar nuestro primer programa de verdad, que será el siguiente. A partir del ancho y del alto de un rectángulo, implementar un programa, que vamos a llamar rectángulo, que muestre por pantalla su área, perímetro y longitud. Bien, para empezar lo primero que vamos a hacer es crearnos un paquete al que le vamos a llamar videotutorial 02, vosotros le podéis llamar como queráis. Y bien, vamos a crearnos nuestra clase, que se va a llamar rectángulo, como ya he dicho. Como dije la primera vez, accionamos esa casilla, ¿vale? La seleccionamos. Y bueno, pues ya tenemos aquí, ya se nos ha generado la clase rectángulo. Y bien, a ver, antes de empezar a programar, siempre es aconsejable el leer bien lo que nos están pidiendo. En esta ocasión lo que nos están pidiendo es crear un rectángulo en el que tenemos que calcular su área, su perímetro y su longitud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos a programar? Que esto siempre es lo difícil, comenzar. Bien, para empezar nuestro programa lo primero que tendremos que hacer es declararnos nuestras variables, ¿de acuerdo? Como nosotros lo que queremos hacer es diseñar un rectángulo en el cual vamos a calcular su área, su perímetro, y su diagonal, lo que necesitamos es saber su altura y su anchura. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser declararnos las variables. Pero antes de declarárnoslas, lo que quiero explicaros es lo siguiente. Nosotros estamos en la clase ahora mismo public class rectángulo, ¿de acuerdo? Esa es la clase, esa es la declaración de la clase, ¿de acuerdo? Y todo el código que escribamos tiene que ir entre el principio del corchete, que está aquí, y este último corchete, que es el que cierra la clase, ¿de acuerdo? Esto de public static void main es un método que es el método principal y es donde debe ir todo el código que nosotros escribamos, ¿de acuerdo? Y a la hora de escribir código siempre es importante tener un poco de orden a la hora de escribirlo, porque hay que tener en cuenta que siempre nosotros no estamos creando este código, este programa solamente para nosotros, sino que en un futuro el código que nosotros creemos lo tendremos que compartir con otras personas, con otros programadores, ¿de acuerdo? Entonces es importante dejar claro lo que estamos haciendo y no enrollarlo todo porque si no, no tendría ningún sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que escribir el código lo más claro posible, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora sí. Vamos a declararnos las dos primeras variables, ¿de acuerdo? Van a ser de tipo double, ¿de acuerdo? Porque el ancho o la altura del rectángulo, lo mismo puede ser un número entero o a lo mejor nos pueden introducir un número real, ¿de acuerdo? Como nosotros le vamos a introducir los datos, pues nos da un poco igual utilizar un int o un double, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a utilizar un double. Y de nombre le vamos a poner, por ejemplo, ancho, ¿de acuerdo? En el nombre le podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero siempre es muy importante
hacer diferenciaciones entre mayúscula y minúscula. Cuando nosotros nos declaremos una variable, siempre tiene que ir en minúscula y todo en minúscula. A no ser que, por ejemplo, si le pusiésemos otra palabra al lado, entonces la siguiente palabra la introduciríamos en mayúscula, la primera letra, ¿de acuerdo? Y todo lo demás tendría que ir en minúscula, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso simplemente le vamos a poner ancho. Y también es importante que cuando nos declaremos una variable sea lo más explícita posible. Es decir, que quede bien claro en qué va a consistir o qué va a almacenar esa variable, ¿de acuerdo? Para que quede lo más conciso posible. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, vamos a inicializar la variable a 10, por ejemplo. Va a tener un ancho de 10. Y de alto, por ejemplo, pues le podemos poner 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y siempre cerramos las líneas con un punto y coma, ¿de acuerdo? Exceptuando los métodos y las clases, como se puede ver más arriba, ¿vale? Bien, pues ya nos habríamos declarado esas dos variables. Vamos a necesitar más variables, pero conforme vayamos escribiendo el código y vayamos viendo lo que vamos necesitando, las vamos a ir creando, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que nos piden es que tenemos que calcular el área, ¿de acuerdo? Y para calcular el área, pues necesitamos el ancho y el alto y necesitamos multiplicarlo, ¿de acuerdo? Multiplicar el ancho y el alto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues nos podemos crear una variable que se llame área, que la vamos a inicializar a 0. ¿Por qué a 0? Bueno, como nosotros vamos a introducir o vamos a calcular el área, no tiene ningún sentido que tenga algo almacenado, algún número, porque queremos calcular cuánto vale el área, ¿de acuerdo? Entonces no tiene ningún sentido que tenga algún valor el área, porque vuelvo a incidir en ello. Las variables son como vasijas, recipientes en los que almacenamos datos. En este caso estamos almacenando números reales, ¿de acuerdo? Entonces, para el ancho necesitamos saber exactamente qué ancho tiene nuestro rectángulo y qué alto tiene nuestro rectángulo. Entonces ahí tenemos que inicializar la variable con un número en específico, porque si hiciéramos un triángulo en el que los valores fueran 0 y 0, no existiría el triángulo, ¿de acuerdo? Pero en el caso del área no la sabemos, por eso su valor o la inicialización de la variable va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, una vez quedado eso claro, que quiero que te quede muy claro, vamos a empezar a calcular el área. Entonces, como no hemos declarado la variable área, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el área necesitamos multiplicar el ancho por el alto. Entonces, ponemos área igual a ancho y para poder multiplicar tenemos que utilizar este símbolo, el asterisco, ¿de acuerdo? Altura, punto coma. ¿De acuerdo? Ah, no, le he puesto alto. Vale. Bien. De esta manera estaremos multiplicando el ancho por el alto, ¿de acuerdo? Y como se puede ver, ponemos el área y lo igualamos al ancho por el alto. De esa manera, el valor que antes había almacenado en área, que era 0, pues ahora tendrá un nuevo valor, que será el ancho por el alto. ¿De acuerdo? Cuando nosotros devolvamos eso por pantalla, lo que nos aparecerá en pantalla no será un 0, sino que será el ancho por el alto, ¿de acuerdo? Bien, después queríamos calcular el perímetro. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, declararnos la variable, que le vamos a poner perímetro, y la vamos a inicializar lo mismo a 0. Y ya de paso también vamos a crearnos la variable diagonal. Y también la vamos a inicializar a 0. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el perímetro, necesitamos multiplicar 2 por el ancho más la altura. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos perímetro y lo igualamos a la operación que nosotros deseamos realizar, que en este caso sería 2 por el ancho más el alto. ¿De acuerdo? Y ahora viene quizá la parte más difícil del ejercicio. Calcular la diagonal. Porque la fórmula de la diagonal de un rectángulo
es la raíz cuadrada del ancho al cuadrado más la altura al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo lo podemos representar en Java? Bueno, en primer lugar vamos a poner la diagonal. Y bien, en Java hay una serie de librerías, ¿de acuerdo?, en las cuales operaciones, como puede ser, por ejemplo, una raíz cuadrada, pues están almacenadas dentro de librerías, ¿de acuerdo? Una de las librerías en las que está almacenado ese tipo de métodos que realizan estas operaciones es en la librería Math. Os voy a dejar un enlace en descripción, ¿de acuerdo?, en el que aparecen todas las librerías que contienen Java. Es importante que le echéis un vistazo, sobre todo a lo que son los métodos más importantes, porque muchos los vais a tener que utilizar. Conforme vayáis avanzando, poco a poco os lo sabréis de memoria y tal, pero es importante que le echéis al menos un vistazo, lo leáis y demás para saber exactamente de en qué consisten. Eso sí, la página está en inglés, ¿de acuerdo? Así que si no tenéis un nivel muy alto, a lo mejor no os enteráis. Pero bueno, Google Traductor está ahí por si lo necesitáis, o sea que no creo que os vaya a dar muchos problemas. SQRT. Como se puede ver, aquí aparecen todos los métodos que hay almacenados en esa librería, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que vamos a utilizar es el SQRT, que es lo que hace es precisamente es una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y dentro de esa raíz cuadrada lo que nosotros vamos a meter va a ser el ancho al cuadrado, que para poder representarlo tendríamos que hacer el ancho por el ancho, ¿de acuerdo? De hecho, le vamos a poner un paréntesis porque, como he dicho al principio, es importante, aunque aquí en este caso tampoco sería muy necesario, pero bueno, aún así lo vamos a poner. Y el alto por el alto. Perfecto. Y eso nos tendría que hacer la operación perfectamente, ¿de acuerdo? Bien. Pues esto nos tendría que hacer las operaciones sin ningún tipo de problema. Pero claro, obviamente queremos saber si esto funciona o no funciona. Entonces vamos a devolver por pantalla el resultado que nos debería de dar pues estas operaciones que hemos realizado. Para ello lo que vamos a poner es system.out.println y le vamos a poner pues un pequeño mensaje. Le podemos poner, en primer lugar, vamos a que se muestre por pantalla también el ancho y el alto que nosotros estamos introduciendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le ponemos ancho. Es importante ponerle aquí un pequeño espacio entre las comillas, porque si no se nos va a poner junto, ¿de acuerdo? El resultado con lo que estamos, con el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, ancho, le ponemos ancho. A ver, aquí me falta una T. Aquí vamos a poner el alto para que aparezca también por pantalla cuál es exactamente el valor del alto del triángulo. Y después vamos a mostrar por pantalla el resultado del área, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos poner el área del rectángulo es, y aquí pondríamos el área. Aquí arriba me falta una S. Perfecto. Ahora pues vamos a devolver lo mismo. Pues el perímetro. Perímetro.
Y por último, la diagonal. Bueno, aquí hay algo que quiero explicar también. Para devolver lo que es el área, por ejemplo, del rectángulo, como se puede ver, he puesto una cadena de caracteres que el área del rectángulo es, y luego he puesto un más. ¿Por qué? Porque para concatenar una variable con una cadena de caracteres, por ejemplo, hay que poner siempre el más. De esta manera, cuando nosotros mostremos esto por pantalla, lo que me va a aparecer aquí será el área del rectángulo es el resultado del área, o aquí, por ejemplo, en ancho, por ejemplo, nos saldría ancho y qué número o qué anchura tiene el rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esto, pues nos aparece lo siguiente. El ancho nos aparece que efectivamente es 10, como habíamos puesto aquí desde un principio. El alto es 6, como habíamos inicializado desde un principio. Y el área del rectángulo es 60, efectivamente, porque al multiplicar 10 por 6, pues nos saldría 60. Perfecto. Después tendríamos el perímetro, que sería sumar el ancho por el alto y multiplicarlo por 2, que sería 16 por 2, 32, efectivamente. Y por último tendríamos la diagonal, que para ello pues tendríamos que multiplicar el ancho por el ancho más el alto por el alto y después hacer su raíz cuadrada. Voy a comprobar en un momento si es correcto. Bien, lo acabo de calcular ahora aquí con una calculadora y me sale exactamente la misma cifra, 11,66, 19, 0,37, 9, etcétera, etcétera. Así que nuestro programa funciona perfectamente y calcula tanto el área como el perímetro como la diagonal, ¿de acuerdo? Y lo realiza además de forma correcta. Ya veis que de forma tan sencilla hemos conseguido calcular, por ejemplo, el área y el perímetro y la diagonal de un rectángulo. Espero de verdad que haya quedado muy claro el tema de las variables, porque era lo que yo quería más incidir, sobre todo en este video tutorial. Es importante eso, dejar siempre muy claro lo que es la inicialización de la variable, tener claro en qué momentos tenemos que inicializar una variable a 0 o en qué momentos tenemos que almacenar un dato, como es en el caso, por ejemplo, del ancho y la altura, que tenemos que almacenar un dato para después poder usarlo, ¿de acuerdo? También quiero que quede muy claro lo que es la declaración de una variable, que es en definitiva simplemente ponerle un nombre, ¿de acuerdo? El nombre que nosotros vamos a utilizar y que vamos a utilizar, como se puede observar, continuamente a lo largo de nuestro programa, ¿de acuerdo? Así que espero que haya quedado muy claro esto y si tenéis alguna duda, por supuesto, me la podéis dejar en comentarios. En descripción supongo que os dejaré también unos cuantos ejercicios más para que podáis hacerlos vosotros tranquilamente desde casa. Os dejaré los ejercicios y la resolución de los mismos. En este sentido, os pido que seáis un poquito honestos con vosotros mismos y que no miréis los resultados antes de poneros a hacer los ejercicios, porque no tiene ningún sentido que miréis los ejercicios, veáis cómo se hace y después lo hagáis, porque de esa manera nunca vais a aprender realmente a programar. Lo suyo sería que leyerais bien los ejercicios, intentarais hacerlo y si no os sale, entonces miréis los resultados y veáis cómo lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os sirvan esos ejercicios y que poquillo a poco pues podáis ir avanzando en este mundillo de la programación, que como ya digo, es difícil empezar, pero una vez que empieza después se puede hacer incluso adictivo. Así que os animo a que sigáis trabajando y ya digo, si cualquier duda o cualquier cosa me la dejáis en los comentarios y intentaré ayudaros, ¿de acuerdo? Así que un saludo y hasta el próximo video tutorial.